Muy buenas noches. Nuevamente estamos para transmitir la segunda parte en esta ocasión de los verdaderos dioses de Teotihuacán. La semana pasada iniciamos el tema e hicimos algunas generalidades acerca de los teotihuacanos. En un breve resumen dijimos que en realidad nadie sabe quiénes fueron los que fundaron la ciudad. Hay diversas suposiciones y de hecho mencioné que gracias a los informes de Sagún se creía durante 300 años o más que la habían fundado los toltecas, cosa que es falso. Ya con las nuevas investigaciones surgieron que los posibles fundadores de Teotihuacán provinieron del sur, no del norte como provenían los toltecas. Entonces, en el libro que nosotros hemos escrito acerca de las cosmogonías de Mesoamérica, que va desde la Olmeca hasta llegar a la Mexica, hemos hecho la revisión y hicimos una división de los pueblos provenientes del norte y los pueblos provenientes del sur, de lo que es Mesoamérica, o sea, casi la República Mexicana, porque se incluye hasta El Salvador de la idea de Mesoamérica. Entonces, dentro de esa idea nos encontramos con que ya los teotihuacanos estarían en el altiplano de lo que es México. Y pues resulta que son migraciones. El pueblo teotihuacano parece ser que se fundó por varios pueblos, inclusive nosotros tenemos cierta idea de que los otomís, que eran considerados posteriormente como salvajes y chichimecas, pudieron haber sido los fundadores de Teotihuacán, o uno de los pueblos fundadores, porque en realidad tenemos, gracias a los arqueólogos, elementos para saber que ellos fundaron, perdón, se me fue ahorita el nombre, la ciudad de Cholula. Entonces, habiendo ese antecedente, no sería difícil que también ellos hubieran llegado a Teotihuacán. Después de los cholultecos, pues vinieron los chicalancas, que son los que realmente tomaron la ciudad, y ya en la época de los mexicas, 800 años, entre 700 y 800 años después de la caída de Teotihuacán, pues encontramos que los mexicas son los que se dicen herederos de los toltecas, más no de los teotihuacanos. Pasaron ellos 700 años después de la caída de Teotihuacán, del colapso de Teotihuacán. Entonces, en realidad, los teotihuacanos no sabemos a ciencia cierta quiénes son, hay puras suposiciones. No se sabe el idioma, no se sabe bien quiénes fueron los dioses. De hecho, hay un elemento que tocamos la vez pasada que mencionamos, cuáles son las deidades principales que encontramos en Teotihuacán. Hablábamos del dios de las tormentas, no quisimos mencionarlo como Tlaloc porque son nombres nahuatlacos. Y a nosotros nos parece que es una imposición o tomaron los nombres los mismos arqueólogos sin ningún fundamento. Entonces tenemos a Tlaloc, no, al dios de las tormentas. Tenemos a la serpiente emplumada, que otra vez nuevamente nos encontramos la referencia con Quetzalcóatl y Quetzalcóatl, como veremos adelante, quizás no tengan la misma iconografía ni la misma idea ontológica de la que tenía el Quetzalcóatl de las tribus provenientes del norte. Se converge en la serpiente, que es un mito órfico. Es más, de hecho, en el libro que nosotros escribimos, hacemos una alusión completa a los mitos órficos como creación del universo, y no son exclusivos de Mesoamérica. Los griegos lo tenían. Muchas veces creemos que fue Cronos y Hera los que realmente fueron los dioses creadores, y no es así. Hay un mito órfico anterior, que ese es el que crea realmente el universo. Entonces, dentro de esa idea, vemos que los mitos órficos comenzaron a final de cuentas con los olmecas. En la venta y en la región olmeca tenemos la referencia de la serpiente. Ahora, muy bien, después vemos otra idea de la serpiente en los mayas, que la veremos ahorita adelante. Y después nos volvemos a encontrar con el templo supuestamente de Quetzalcóatl, que sería de la serpiente emplumada, o la serpiente con plumas,
en Teotihuacán, como una de las deidades principales. Entonces ya tenemos ahorita en inicio dos ideas de las deidades, que sería el dios de las tormentas, que le llaman Tlaloc, y tendríamos la serpiente de plumas, que le llaman Quetzalcóatl. Dentro de ese contexto hablamos de otros dioses, una diosa que no se sabe el nombre porque no hay una iconografía similar con los mexicas ni con los nahuatlacos, que resulta ser una diosa serpiente también. Vimos también que había un dios gordo, que está relacionado con la vida y con la muerte. Vimos que había el jaguar, como una representación de una especie de deidad guerrera. Vimos a una diosa guerrera, lo que ha hecho que se crea muchas veces que en Teotihuacán, en lugar de sacerdotes, los que gobernaron la ciudad fueron mujeres, y después les diré también por qué. Porque hay elementos para pensar que fue, al final de cuentas, una teocracia femenil la que gobernó Teotihuacán. Esos son elementos nuevos, ¿eh? Si ustedes buscan libros antiguos, esto que estoy diciendo no lo van a encontrar, lo van a encontrar en las últimas investigaciones y en las últimas descubrimientos que se han hecho acerca de Teotihuacán, ¿eh? Para que no haya la cuestión de que estoy en la New Age o estoy tirando ondas, que no, sino son de los nuevos descubrimientos a los cuales me referiré mucho. Entonces, siguiendo con los dioses, habíamos hablado del dios desollado, que nuevamente encontramos con que me lo relacionan con el nombre nahuatlaco de Chipetotec. Simplemente es el dios desollado. Dentro de esa iconografía que hemos ahorita hablado de los dioses, tenemos al dios del pulque. Ese sí es muy importante. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, ese dios del pulque, que para los nahuatlacos es Mayahuel, pues resulta que es un dios muy antiguo, el cual definitivamente está relacionado con los otomís. Entonces, ahí tenemos una nueva referencia, que bien pudieron tener presencia los otomís en Teotihuacán, como una de las razas, pero también se han encontrado ahorita vestigios mayas, y se encuentra una idea de que hubo una colonia zapoteca. Entonces, estaríamos hablando de una ciudad cosmopolita que inició en el siglo segundo o primero antes de Cristo, y cuyo colapso tuvo más o menos en el año 700. Entonces estaríamos hablando de entre 800, 900 años antes de que pasaran por ahí los mexicas, y estaríamos hablando, pues obviamente ya ahorita, de 1500 años, 1700 años, hasta 2000 años en relación a nuestro tiempo. Eso impide conocer muchas de las cosas. Gracias a la arqueología, dijimos la vez pasada que la inició Sigüenza, que los mexicas hicieron ciertas excavaciones, ciertos descubrimientos, no lo podemos considerar 100% arqueológicos. Sin embargo, hay un dato muy importante. Cuando se hace la excavación del Centro Mayor, que la llevó creo que Matus en ese entonces, se encontraron 700 piezas grandes de Teotihuacán. Quiere decir que los mexicas las agarraron. ¿Y dónde se encontraron? En sus templos. Ellos son los que le pusieron, como dijimos la vez pasada, la ciudad donde se hacen o se nacen los dioses. Sin embargo, también dijimos que Lina ahora dice que es Teohuacán, o sea, ciudad del sol. ¿Qué tan cierto es esto? Si cuando hablamos de las dos pirámides principales de Teotihuacán, una le llaman la luna y la otra del sol, eso lo pusieron los mexicas, nadie más. No se sabe si era, bueno, ahorita nosotros vamos a demostrar que sí se sabe, pero se suponía que eran del sol y de la luna, y no se sabía bien a ciencia cierta a quién se lo pudieron dar, o por quién le pudieron dar esos nombres. Ahora bien, vamos a entrar ahorita un poquito a algo que es importante, y esto, aclaro, no lo puse en mi libro, porque tiende a desviarse con ondas de la New Age y con ondas extraterrestres y una serie de cosas que la verdad acaban siendo jalada de los pelos. Las estructuras de las tres pirámides, con la calzada de los muertos y con la manera en que están dispuestas, tienen una referencia indudable hacia la constelación de Orión. De hecho, están las dos pirámides, la del Sol, de la Luna y el Templo Quetzalcóatl, hace el ángulo necesario para tener la referencia estelar. Quizás los demás templos también tengan alguna referencia con el completo de la constelación de Orión.
Ahora bien, esto se ha prestado para la New Age, decir que hay una relación directa con las pirámides de Egipto, porque las pirámides de Egipto tienen la misma característica. Sin embargo, perdón, se los voy a decir, es muy fácil. Nosotros sostenemos precisamente en el libro, y no nosotros, sino está basado en muchos estudios, y obviamente académicos, donde a final de cuentas nuestros pueblos autóctonos eran cosmogónicos, cosa que aunque se quiere decir que la cosmogonía es universal y que también el cristianismo tiene una cosmogonía porque tiene una concepción de la creación del universo, pues sabemos que es muy simple la cristiana. Simplemente dice que Jehová en 7 días creó el universo. Bueno, 6 días y el séptimo descansó. Una manera muy simplista de ver esa creación. No eran así los mesoamericanos. Los mesoamericanos vieron primero las estrellas, intuyeron, hicieron cálculos, unos cerrados, otros más perfectos. Inclusive todos sabemos que el calendario que se seguía en Mesoamérica era superior al que seguían en Europa. Y también sabemos el grado de evolución de la matemática, lo que no quiere decir que yo sostenga que eran los pueblos más sabios de la Tierra. Eso es una onda New Age, definitivamente, que eran muy sabios, sí, pero más que sabios, eran muy conocedores de la materia matemática, de la cosmogonía, de la cosmología y de la estructura del universo. Entonces, simplemente de ver la alineación de la constelación de Orión, pues la plasmaron en Teotihuacán. Algo nada ilógico si veían. Ahora bien, ya tenemos ahorita la idea de que estaban las 3 principales construcciones alineadas con Orión. Adelante veremos qué significado tiene esa constelación de Orión para los mesoamericanos. Y tampoco es New Age, les hago la aclaración, porque luego se presta mucho a eso, y más a la idea de que los marcianitos son los que vinieron y poblaron y dieron, y no es cierto. Las pirámides fueron construidas, tanto las de Egipto como las de acá, por las culturas que se asentaron en esos sitios. Bueno, entonces tenemos ya la idea de que hay 3 grandes monumentos, pero no sabemos a qué dioses están dirigidos. Me diría alguien, ¿cómo que no? Si ahí están los mascarones de Quetzalcóatl, de la serpiente emplumada. Repito lo que dije, es un nombre arbitrario llamarle a la pirámide de Quetzalcóatl, inclusive nada más de serpiente emplumada. ¿Por qué digo esto? Me voy a referir un poquito adelante a ese respecto. Regresaré un poco a la idea que plasmo en el libro de las culturas del norte y las del sur. Las culturas del norte, que de hecho los toltecas traen una idea cosmogónica distinta, totalmente alejada de lo que era Teotihuacán. Ellos traen la idea de la dualidad de Quetzalcóatl y Tecaztlipoca, y lo vemos inclusive en las leyendas que crean los mexicas, no las adoptan, las crean los mexicas, acerca de Seacaltopiltzin, que se emborrachó por culpa de Tecaztlipoca. Entonces ahí representa una idea de una dualidad encontrada y no complementaria como realmente Quetzalcóatl y Tecaztlipoca. Resultando, entonces, que esa dualidad no es la que tiene Teotihuacán, para nada. Entonces, perdónenme, y se los voy a decir por qué. Si fuera esa dualidad de Quetzalcóatl, Tecaztlipoca, tendríamos que encontrar forzosamente un templo de Tecaztlipoca, el cual no existía en Teotihuacán. Encontramos los palacios con la referencia de los murales, encontramos algo que es que ha sorprendido a muchos, que es el palacio con pisos de mica, y de ahí la New Age ha dicho que hasta la pirámide estaba forrada con mica. Y luego dicen todavía que la mica no existe aquí en América, en Norteamérica, sino que hay que ir hasta Brasil a traerla. Yo creo que sí debe de haber por ahí, debió haber habido un yacimiento, quizás no en el centro, pero quizás oculta en la selva de Guatemala o de alguna parte que, digo, no se ha probado, pero se me hace medio absurdo que hayan ido hasta Brasil a traer
La mica, y más sugerir que como es un aislante, la mica, que se utiliza todavía hasta la fecha en todas las transmisiones eléctricas, hayan cubierto la pirámide de mica, porque es una máquina cósmica. Bueno, esas son ondas de la New Age que, sinceramente, cualquier arqueólogo e historiador, pues simplemente le da risa. Bueno, continuemos. Así hay mica en Teotihuacán, pero tampoco se ha encontrado un gramo de mica alrededor de las excavaciones de las pirámides. Lo que se encontró en la pirámide de llamada del Sol fue un pasadizo que tiene aproximadamente 103 metros. ¿Qué relación tiene? Ya lo veremos un poco adelante, ¿ok? Pero sí tiene una relación con el inframundo, pero no con el inframundo que tenían los nahuatlacos, ¿ok? O es un inframundo propio, o bien tiene relación con el inframundo maya. Pero ahora resulta que eso se descubrió ya por 1960 y tantos, el pasadizo de la pirámide de Teotihuacán, pero hace apenas unos años, que no se ha abierto ni al público, se encontró otro pasadizo con las mismas características de ciento y pico de metros, 103, en la pirámide de Quetzalcóatl, que apenas se está descubriendo. Y recuerden que les dije que había la posibilidad de que fuera realmente mujeres las que gobernaron Teotihuacán, pues resulta que se encuentran 3 esculturas de un buen tamaño de mujeres. Y se encuentra una de un hombre de tamaño menor. Entonces, posiblemente haya sido una teocracia compuesta por 3 personajes femeninos con la presencia de algún personaje masculino menor. Todo esto es especulación, pero es lo que se está encontrando y antes no se decía. Entonces, la historia de Teotihuacán tiene que cambiar a como la conocemos en los libros. Por eso decía, no es onda New Age, todo esto es nuevo y mucho de esto no está escrito en los libros. Inclusive, mucho de eso no lo quise tomar en los libros porque precisamente para no incurrir en que estoy entrándole a las marihuanadas. Entonces, en el libro pongo, que es bastante amplio y que les sugiero que lo lean, porque hay una comparación con la cosmogonía mexica, muy interesante, inclusive hago referencia a Xochicalco y a otras partes donde hay la influencia teotihuacana claramente. En Xochicalco se ve la serpiente emplumada ya con una iconografía diferente, pero se ven pinturas donde hay sacerdotes mayas, quizás algunos zapotecas y también otros teotihuacanos. Eso ya no es especulación, ahí están. Hay que desentrañar también todo el significado. Yo le llamo la ciudad del tiempo perfecto por el hoyo que hay en la caverna, que es perfecto, como equivale a la cuestión maya de que se baja la serpiente, aquí se ilumina. O sea, yo sí les sugiero, vayan a Xochicalco. Es un sitio arqueológico fundado, inclusive donde estuvieron los chicalancas y chicalcas, una cultura que no se ve mucho, como tampoco los otomís que estaba diciendo. Los otomís tienen centros ceremoniales, digo, que asombran al más pintado. Entonces, eso de que eran salvajes los otomís estaría ya por revisarse. Entonces, bueno, cuando habíamos hablado de la cuestión de los otomís, es por la presencia que tuvieron en Cholula. Además, de hecho, ahí está como testimonio quien construyó las pirámides, que se dice que fueron gigantes, pero fueron los cholultecas y que, por cierto, eran los gigantes muy borrachos, le entraban mucho al ovni, y razón por lo que los chicalancas vencieron a los gigantes. O sea, y tiene una relación, a final de cuentas, con la destrucción del mundo, que está relacionada con los mayas. Entonces, aquí ya empezamos a tener la influencia del sur más fuerte que la de las culturas del norte, del Quetzalcóatl. Por eso digo, llamarle Quetzalcóatl a la serpiente emplumada del templo de Teotihuacán, pues resulta que es una falacia. Ahora, después se tiene la idea que Cholula es la pirámide de Quetzalcóatl y que el templo de los cholultecas, el máximo dios era Quetzalcóatl. Eso es muy posterior a la construcción de la pirámide, porque inclusive cuando llega Cortés aquí la pirámide estaba cubierta. Por eso le llamaban cerro de piedras, náhuatl, o sea, el cerro construido por el hombre. Entonces hay una serie de datos que, como he dicho, los historiadores los ven por aparte. Nosotros hacemos la labor
de ver la morfología, la forma que tiene, lógica, la historia. Entonces, por eso hago las relaciones. Es otro método un poco alejado al tradicionalmente histórico. Entonces, ya tenemos la presencia de varios pueblos, pero ahora viene un pueblo muy importante, pues, como vamos a ver ahorita, ya vimos la alineación. Ese pueblo muy importante se dio en la Ciudad de México, en el altiplano, que es la cultura de Cuicuilco. La cultura de Cuicuilco, pues tenía 700 años anteriores a la de Teotihuacán. Se supone que colapsó por la explosión del volcán El Xitle. Y, obviamente, la gente no es bruta, huyó del sitio. ¿Y dónde se fueron? Eso no nos lo dice nada de los que han estudiado la cultura de Cuicuilco. Por lógica, se asentaron en otras partes. No sería difícil que llegaran a Teotihuacán. Es más, de hecho, hay una prueba. El dios principal de Cuicuilco, que hemos encontrado en Cuicuilco, que han encontrado los arqueólogos en Cuicuilco, vamos a hablarle del dios viejo. No me atrevo a llamarlo todavía Huehueteotl, el dios viejo. Que todo el mundo lo identifica, Huehueteotl. ¿Por qué el nombre en náhuatl cuando los de Cuicuilco no hablaban náhuatl, no eran náhuatlacos? Entonces, encontramos algo muy increíble en la pirámide del Sol. En 2012, para ser más exactos, el 12 de febrero, según se pueden ver ustedes en las noticias de cualquier periódico, ¿qué fue lo que aconteció? Se encuentra en la pirámide la escultura más grande de Huehueteotl. Entonces ya tenemos una relación con el dios viejo, que era la deidad principal de Cuicuilco. En Cuicuilco se han encontrado decenas de dioses viejos. Se identifica fácilmente por tener un brasero en la cabeza o por simplemente el tener el puro brasero. Entonces, tenemos ahí ya una deidad increíble, y más increíble me resulta que habiéndolo encontrado a 66 metros de la cima, recuerden que les dije que originariamente se creía que la pirámide de Teotihuacán tenía nomás 4 cuerpos, el quinto después se le añadió, porque por algunas referencias históricas, y entonces se encontró ahí el Huehueteotl, que pesa hasta 190 kilos, lo sacaron, etcétera, etcétera, de un considerable tamaño, de más de 1 metro, en un monolito con el brasero en la cabeza, y se encontraron 3 columnas de piedra verde que formaban el teocalli. Faltaría la cuarta, que pudo haber sido sustraída, pudo haber sido erosionada, que formaban lo que les llamaban teocalli en náhuatl, o sea, la casita del dios. Entonces, si vemos esa iconografía y lo que se ha encontrado, y más de 150 huehueteotls en Teotihuacán, podemos estar en presencia de que la pirámide no es del Sol, sino la pirámide estaba consagrada al dios viejo. Y si la relacionamos con Orión, podíamos tener ya una idea del simbolismo que puede tener Teotihuacán. Si vemos que hay una dualidad con la diosa que no tenemos nombre, que es de las principales, pues la pirámide de la luna tampoco es de la luna, sino es de esa deidad, que pues bien pudo haber sido una concepción pareja, la segunda parte de las 3 estrellas, y después veríamos, tendríamos la pirámide que le llaman de Quetzalcóatl. Ahora bien, aquí es donde empieza lo más interesante del estudio que nosotros realizamos. En realidad, si nosotros vemos los mascarones de la pirámide llamada Quetzalcóatl en Teotihuacán, encontramos 2 tipos de mascarones alternados. Uno es referido a la serpiente que conocemos, que está rodeada de plumas de Quetzal o plumas divinas. Y el otro es un mascarón que tiene 2 anteojos, colmillos, muy parecido al Tlaloc, que de ahí puede venir la iconografía nahuatlaca de Tlaloc, y tenemos ese dios. Ahora, pues ya no sería un templo exclusivo de Quetzalcóatl, sino sería un templo doble. ¿Qué significado tendría? Eso es lo más importante, no decir es un templo para 2 dioses. Los mexicas tenían un templo dual, que era en el teocalli estaba Huitzilopochtli y Tlaloc.
pero estamos hablando ya de una cultura distinta. La nahuatlaca, que provenía posible del norte, pero ya cuando hablemos de los mexicas también vamos a cuestionar la proveniencia real de los mexicas, pero es otro cuento por ahorita. Entonces encontramos ya las tres pirámides, la que es de la luna, que no se ha encontrado alguna representación de aquella deidad femenina, sino simplemente la estructura piramidal, la de Huehueteotl, o del dios viejo, y en tercer lugar, la pirámide dual, que tiene los mascarones alternados. Ahora, ¿qué nos significaría? Cuando iniciamos la vez pasada, en el programa anterior, dijimos que los teotihuacanos para nada eran un pueblo pacífico, fueron un pueblo conquistador que conquistaron Quiriguat, Tikal y algunas otras ciudades mayas que están en las estelas mayas, ni siquiera en Teotihuacán. O sea, es una constancia indubitable. Conquistaron parte de las culturas del sur. Y después encontramos que en los templos y en las excavaciones que han encontrado, una serie de elementos iconográficos de la cultura maya, y más de la maya del sur, ni siquiera del norte, sino hablaríamos de los quichés y de las otras partes de allá. Entonces, cuando nos damos cuenta que eso existe, que no sé por qué no lo han reestructurado, perdón, los arqueólogos, que ojalá y haya alguno que me esté escuchando, que bien podía servir para una tesis. Si está la presencia de los mayas, tenemos el contacto con los mayas, tenemos las conquistas con los mayas, y sabemos a ciencia cierta que hubo mayas en Teotihuacán, ¿qué significaría ese templo? Es cuando yo recurro a la morfología y a los elementos anteriores. Me voy a referir a un libro que, aunque está mal traducido, a final de cuentas, es, digamos, es la piedra filosofal para entender las culturas mesoamericanas, su cosmogonía, que a final de cuentas es el Popol Vuh. Cuando nosotros vamos al inicio del Popol Vuh, que tienen una tendencia, y sobre todo lo hicieron los franceses y otras gentes, de poner como tres dioses los principales de los mayas, cuando a mi manera de ver es una trinidad, no como la cristiana, pero es una trinidad. Sabemos que la dualidad es muy socorrida entre los pueblos mesoamericanos, inclusive los zapotecas tenían dualidades, las tenían los mayas, seguro las deben de haber tenido los olmecas. Entonces, esas dualidades son esenciales en la concepción cosmogónica y en el pensamiento de las culturas mesoamericanas. Cosa que, perdón, el maestro León Portilla estudia en su filosofía náhuatl, que fue su tesis, simplemente el pensamiento nahuatlaco final hasta antes, poco antes de llegar los españoles a México. No va más allá en su trabajo. Entonces, si estamos viendo la idea que nosotros estamos conceptuando como una trinidad, entonces estaríamos hablando de Tepeo y Cucumatz o Cucumatz y Huracán. A ver, ¿por qué es tan importante esto? Tepeo es la serpiente fuerte, es algo así como el creador originario de todo. ¿Y cómo se describe a Tepeo? Era la serpiente divina rodeada de plumas divinas. Y si usted vemos los mascarones de Teotihuacán, está rodeada de plumas divinas. La iconografía es más parecida a la maya que a la tolteca. Y luego vemos que está al lado el dios que quiere identificar como Tlaloc. Simplemente para los mayas era Huracán, que tiene un desdoblamiento en 5 dioses, en los rayos, etcétera, etcétera, que después darán origen a los Tlaloques y otras deidades menores dentro de los mexicas. Pero definitivamente estaríamos en presencia del dios de las tormentas, que no corresponde a Tlaloc, sino a Huracán como el dios destructor y creador al mismo tiempo en la dualidad maya o la trinidad maya. Tepeo, Cucumatz, Huracán. Yo creo que deberían de hacer una revisión, y sobre todo los arqueólogos, y hay muchachos que aquí ojalá me estén escuchando, ahí tienen un filón
para sobresalir, porque ya, si nos vamos a estudiar y a decir lo que dijo Matos o lo que dijo fulano, sultano, perengano de las investigaciones que hicieron, pues vamos a seguir con los errores que seguimos hasta ahorita. A final de cuentas, el dios viejo, pues es Huehueteotl, a final de cuentas, porque tenemos la representación del dios de las tormentas, es Tlaloc. Y como no hemos encontrado más, no le han puesto más nombres. ¿Cómo no? Ahí está Xipe, que le llaman los mexicas Xipetotec, el dios desollado. El dios desollado, como dato curioso, no corresponde a la iconografía nahuatlaca, aunque tengo algunas personas que me han dicho que en Huejotzingo y en otras partes también adoraban a Xipetotec, pues quizás por transculturización, pero lo adoraban más como un dios del maíz. Sin embargo, ahí yo les pregunto, entonces, ¿es una dualidad de Centeotl, el dios del maíz? Es que me lo contesten ellos. Más bien, Xipe es una deidad que viene de los yopes que adoptaron los zapotecas que después llegaron a Teotihuacán, y ahí encontramos al famoso dios desollado. ¿Con qué iconografía? Pues yo pienso que con la auténtica zapoteca. Porque como dato curioso, resulta que el dios Xipe, que si bien lo tenían los mexicas considerado porque lo conocieron a lo mejor en Teotihuacán, no tiene relevancia hasta el reinado de Axayácatl, que es el que promueve el famoso culto a Xipetotec, al dios desollado. Eso quiere decir que antes no lo había. Que sí desollaban los aztecas, ya eso lo veremos también después, pero no había como deidad guerrera y deidad como lo consideraban los mexicas a Xipetotec. Entonces, todo esto es morfológico. O sea, estamos siguiendo una lógica de qué fue lo que aconteció. No nos quedamos simplemente en las referencias anteriores, sino estamos hablando de los nuevos descubrimientos y de las nuevas cosas. Simplemente digo, caray, si pasó el 12 de febrero de 2012 el descubrimiento de Huehueteotl, a ver, señores arqueólogos, ¿por qué no hacen una revisión? La pirámide no es del Sol, pues es de Huehueteotl. Y más si encontramos 150 y tantas esculturas y braseros referentes a Huehueteotl. Otro error, creen que Huehueteotl es Xiltecutli, o Xiltecutli. Pues no, no es la misma iconografía ni la misma idea de Huehueteotl y el dios del fuego derivado, porque Huehueteotl sería el fuego originario y estaría, por eso lo quise relacionar sin ser New Age con la constelación de Orión, que era lo que veían y es lo que ellos consideraban lo sagrado. Otra vez vamos a otro problema. Hay muchos y constantemente en las redes sociales ponen, la palabra teotl no existía en náhuatl. Bueno, pues yo la encontré en el diccionario Remy, que no es ni moderno, es de 1800 y pico. Y la encontramos en el nombre Huehueteotl. Y en otras referencias, si bien no quiere decir Dios en el sentido occidental, estamos hablando de lo divino, estamos hablando del concepto, a final de cuentas, abstracto y ontológico de la idea. No de un Dios como el de los cristianos, pero sí es una idea ontológica de un inicio. Fuerzas, llamen energías, lo que ustedes gusten, eso a mí no me preocupa, no es trascendente, sino es el ontológico ideal metafísico, cosa que quiero ver que los nahuaparlantes me digan que no, o que me den otra concepción, porque dicen, los nahuatlacos no tenían esa concepción, entonces eran energías, a ver que me digan la palabra energía náhuatl, entonces resultaría que tampoco existe, porque es un concepto moderno la energía, y es un concepto físico. Entonces, hijo, qué problemas, ¿no? En la interpretación real de la historia. Los arqueólogos desentrañan y hacen la labor más increíble dentro de la historia. Los historiadores, pues toman los datos, los transcriben, y normalmente el historiador de fuera que tenga una especialización, normalmente se vuelve historiador de la historia de México desde los inicios hasta nuestros tiempos. Y toman los hechos y datos.
Bueno, pues regresando a la idea que estamos desarrollando, pues resulta que tenemos una iconografía muy distinta a la nahuatlaca, por eso siempre hablo yo de los pueblos del sur. En mi opinión, y yo creo que si lo revisan estarán de acuerdo conmigo, que tiene más que ver con la opinión de Tepeo Gucumatz, que le llaman Cuculcán, a la serpiente, en los mayas del norte, que son posteriores y que hablan otro idioma distinto al quiché. Pero en la referencia, a final de cuentas, tenemos el Popol Vuh, cómo se formó el universo, con los divinos, la trilogía divina, Tepeo, Gucumatz y Huracán, como dios destructor. De ahí viene la cuestión de las 4 grandes catástrofes de la humanidad, que después toman y que coinciden o coinciden cuando menos con las toltecas, porque eran 4, no 5, ¿eh? Las creaciones de los soles toltecas son 4, no 5. El quinto sol es exclusivamente mexica, cosa que tampoco veo yo que se aclare mucho. La idea del quinto sol se formó en Teotihuacán, precisamente. Es una leyenda formada por los mexicas, exclusiva de los mexicas. Y de ahí podemos entender la diferencia entre los demás nahuatlacos a los mexicas. Otro elemento muy distinto de los pueblos nahuatlacos, aunque ahora yo me he encontrado con que algunos estudiosos modernos que quieren relacionar que las enseñanzas de los abuelos hablan de la famosa cruz Quinquince, que es una cruz con un centro y 4 lados. Resulta que en el centro de la cruz Quinquince mexica, ¿quién creen que está? Huehueteotl, el dios viejo, como generador. Y los otros 4 dioses, casualmente, son los 2 adoptados de los toltecas, que son uno Quetzalcóatl, el otro Tecaztlipoca, el tercero es Xipetotec, y el cuarto viene siendo Huitzilopochtli. Entonces, vemos un dios especial de los mexicas, que es Huitzilopochtli. El padre Sagún trata de decir que el Huitzilopochtli de los tlaxcaltecas era Camazli, erróneo. Tienen notorias diferencias porque los mexicas tienen a Camazli como también una de las deidades cósmicas originarias, que no es otro más que la Vía Láctea, que es el esposo, a final de cuentas, de la madre Coatlicue, que no es otra más que la constelación de Orión. Y ahora vamos, la constelación de Géminis. ¿Quién es la constelación de Orión? Aquí me voy a aventar algo que, hijo, a ver si no me brincan, pero lo tengo que decir, a final de cuentas. La constelación central que tomaron los teotihuacanos, la toman los mexicas, pero con otro simbolismo. Es Huitzilopochtli. ¿Por qué? A Chihuahua me van a decir que las 3 estrellas. No, es que la constelación no son 3 estrellas. La constelación, a primera vista, si ustedes buscan una formación lineal de las estrellas que componen la constelación, estaríamos en presencia de una imagen parecida a una papalotl, a una mariposa. Sin embargo, si nosotros vemos el aleteo del colibrí, pues el aleteo es tan rápido que sube y baja y tiene la misma formación del contexto de la mariposa. Ahora, esa constelación del colibrí no es exclusiva de los mexicas. En todo Sudamérica tienen la referencia a la constelación del colibrí, inclusive en las figuras de Nazca. Dije que era un poco aventurado, pues no, la figura es esa. Y Huitzilopochtli representa la fuerza cósmica ordenadora del cosmos para los mexicas, pero en el centro está Huehueteotl, el dios viejo. No está, perdón, Ometeotl. No existe Ometeotl, eso lo veremos a lo mejor. Por lo que veo, vamos a tener que cortar y van a quedar varias cosas en el tintero para la siguiente plática. Ya veremos esa idea de Ometeotl, que invención del maestro León Portilla, tomada y seguida por López Austin y tomada a final de cuentas del padre Garibay. No existe Ometeotl. Lo siento, mis amigos que sean indigenistas y que siempre por todo dicen por Ometeotl. Pues no existe, es una creación del maestro León Portilla, ¿eh? Eso lo veremos después, porque también pienso tocar la cosmogonía mexica, pero como les digo, está en el libro está perfectamente más relacionado, son pláticas, como lo dije, como de café. Pero en fin, entonces vamos a continuar. Entonces tenemos ya la iconografía y una idea
de que las pirámides de Teotihuacán, las tres principales, están relacionadas, a final de cuentas, con la constelación de Orión, que no es difícil ni conocer el ángulo porque lo vemos. Todos más nos decían de niños que eran los tres reyes magos, ¿no? No sé si recuerdan. Entonces ahí están los tres reyes magos, o sea, con la figura perfecta de las pirámides de Teotihuacán y con las de Egipto. Y nada tiene que ver con que creyeran que vinieron extraterrestres o aquí a construir las pirámides y todo eso es una vacilada, pero en fin. Entonces tenemos eso, tenemos los dos túneles, que también son una referencia muy diferente a la idea del inframundo nahuatlaco. El inframundo maya sí habla, y es más, de hecho hay una cosa que pocos saben, que la pirámide de donde baja Kukulcán, la serpiente emplumada, y que se va al inframundo, está construida arriba de un gran cenote. Y los nuevos descubrimientos se han encontrado en varios cenotes que reconstruían los mayas el camino al inframundo, en recuerdo de los dos grandes gemelos, los héroes gemelos de su mitología, Xbalanque y no me acuerdo ahorita del otro, para no estar buscando, que son los dos gemelos hijos de los que matan los señores del inframundo, pero al final de cuentas, todos los cuentos del Popol Vuh van a dar a que después de que engañan, porque más que vencerlos, los engañan a los señores del inframundo, pues resulta que los papás de los gemelos, o sea, su papá y su tío, ascienden y son el sol y la luna. Entonces ahí tenemos otra mitología que entra. Y entonces, ¿qué significan esos túneles de 103 metros? Pues esperemos que nos lo digan los arqueólogos, pero sí puede ser una idea de un inframundo, quizás hasta similar al de los mayas, porque el de los nahuatlacos no. El de los nahuatlacos, el inframundo, según la leyenda que se conoce, que es la de Huemac, creada por los mexicas, que era otra especie de Quetzalcóatl también, que eso no lo tocan mucho, que Huemac, cuando pierde el trono, siendo el último sacerdote Quetzalcóatl, decide ir a la cueva que existe en Chapultepec, que existe, para bajar al inframundo. Y esa cueva también está relacionada con una de las cuestiones que pone Alvarado Tezosomoc en relación a Moctezuma, la búsqueda de un viaje de hongos drogado Moctezuma para bajar al inframundo por la cueva de Chapultepec. Entonces, todo esto nos está dando una idea de diferentes cosmogonías. Entonces, estamos viendo que hay que buscar la forma que tuvieron esas cosmogonías para tratar de entender el pensamiento ancestral. Entonces, ya con los elementos que tenemos, sabemos que hubo la presencia maya, hubo la transculturización maya, hubo la intervención maya en Teotihuacán, fuera por convivencia pacífica o producto de las conquistas que hicieron también los teotihuacanos. Entonces, estamos encontrando con que la iconografía y toda la manera de estar estructurada la cultura teotihuacana difiere un tanto de lo que nos han explicado tradicionalmente. La pregunta es, ¿estoy mintiendo? No, señores, lo que pasa es que hay que actualizarse. Hay que actualizar ese descubrimiento de Huehueteotl a 66 metros, que es que por lógica, al estar ahí la figura de Huehueteotl, la pirámide es para el dios viejo de la luna, pues si somos congruentes y sabemos que hay una deidad femenina, pues debería ser esa deidad femenina un tanto ignota, que no sabemos ni el nombre. Y luego tenemos el templo dual, que bien podría ser relacionado con la trilogía Cucumatz, Tepeu y Huracán. Entonces, seguiremos la próxima vez porque quiero hablar precisamente un poco de la idea que tienen, un tanto errónea, como dije, de que Huehueteotl y Xiuhtecutli son la misma deidad. ¿Por qué? Porque es importante, porque ya mencioné que en la cruz Nahuatlaca, Mexica, la Huincuince, existe en el centro Huehueteotl. Entonces, si nos vamos a eso y a la idea que se tiene de Huehueteotl en la cultura mexica proveniente más de la tolteca,
encontraríamos los nombres con que se le dan. Hay un nombre que nos señala quién era para los mexicas. Huehueteotl lo conocen como Teteo Inan, Teteo Inta, ¿ok? Que quiere decir el padre y la madre de todos los dioses. Ahí tenemos un conflicto con la idea de los tres estratos celestiales de los mexicas, ¿ok? Donde están situados las distintas deidades o energías, para que no se enojen los compañeros indigenistas. Esos dioses están ahí. No los hay en Teotihuacán. En Teotihuacán encontramos los que les dije. Xipe, que tiene otro origen, que es más bien zapoteca, tomado de los yopes. Tenemos ya la idea de que el Quetzalcóatl posiblemente no sean Quetzalcóatl, ni sean dos dioses, sino vaya más de acuerdo a una cosmogonía quiché, de acuerdo al Popol Vuh. Tenemos el templo principal, el templo mayor, que se encontró al dios viejo, y tenemos un templo en la luna de una diosa que no sabemos cómo se llama. Eso es lo que hay, más los dos túneles que encontraron, los palacios donde están los frescos, donde vemos al jaguar, que es una especie de deidad, que no es nada raro porque viene desde la tradición olmeca, los dioses zoomorfos, que pasan los mayas, que lo tienen los zapotecas, y que por lógica lo van a tener los teotihuacanos. Hablaremos un poco más de la relación de Copilco con Teotihuacán. Obvio, me refería a la pirámide de Cholula un poco más para entender esa relación de los pueblos de ese entonces que interrelacionaron entre ellos, y cuando llegan los toltecas, porque es muy importante para evitar la confusión de estar creyendo que los teotihuacanos eran toltecas. Espero que les haya sido grato, que no me tomen como de la New Age, sino que vean, busquen en cualquier plano cómo están ordenadas las pirámides. Nunca dije que eran marcianitos, simplemente es muy lógico. Si yo veo el cielo, pues veo el cinturón de Orión y lo plasmo. ¿Qué significaba? Eso es lo difícil que hay que encontrar. Pues señores, muy buenas noches y muchas gracias. Nos vemos aquí la próxima semana. Espero que les haya sido grato. Buenas noches.